¿Cómo están? Don Cristian, ¿cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, ¿vio la nota o no? ¿Lo pillé? ¿Qué cosa? ¿Vio la nota o no? ¿Y sobre qué? Oiga, usted me mandó una simulación en el laboratorio, ¿no? Ah, sobre el trabajo en grupo, sí, mandamos una simulación, pero aún no he visto esa parte. Véalo, pues si están ahí en el aula virtual, pues. La subí ayer domingo en la tarde. Ya, Ahí están las notas. Abajo en el Excel dice 300 y 302, pues usted tiene que ver las notas del paralelo 300. Buenas tardes a los demás, ¿cómo están? Hola, Bien, usted, profe. profe. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿vieron las notas o no? En eso estoy. Ya. ¿Qué nota, profe? ¿Ah? ¿Cuál es nota? Las notas de las simulaciones de laboratorio Ah, tiro las veo. Gracias. están en el aula virtual abajo al último. Don Sebastián, ¿cómo está? y, ¿Vio las notas? profe, ¿Y usted, profe? acabo Sí, de saqué revisar, 95 y 90. ¿Está bien o no? acabo de, ¿Está bien Ahí o no? estamos. profe, Sí, profe. Bien, pues. acabo de revisar y no me sale la calificación. ¿Cómo que no, don Cristian? Está abajo, dice, No, en serio, Es un Excel, compañero, es un Excel. debería estar, pues, si dice 300 y 302. Profe, me sale un asterisco y yo la entregué. ¿Cómo un asterisco? Así como un gato. Así. No me sale puesta la nota. No, es que a lo mejor el espacio era muy pequeño, entonces cuando uno lo cambia de sistema, aquí le voy a mostrar las notas. Bueno. El hecho. Notas simulaciones. Ya, ¿a quién le apareció el gato? A mí, yo, el Benja. Benja, Vega. ¿cuánto? Vega. Es un 100, Benja. Sí. Ahí está, pues, dos Benja, 100 y 100. ¿Cómo que le apareció un gato? ¿A dónde? A ver, profe. A ver. Oh, buena. Ya, bacán. ¿Cómo que le apareció un gato? No, es que en serio me parecía otra cosa. No me parecía nada. Escúchame, escuchen por favor. Cuando uno esto lo graba y lo guarda en otro sistema, a veces los espacios se achican. Entonces, si yo achico esto, mira por favor, ¿qué te Ujú. parece? Ah, claro. Claro, entonces por eso que a lo mejor cuando tú lo llevas a otro sistema, por eso que muchas veces, ¿qué les digo yo? Yo debería haber subido una foto de esto. Como están en Excel, entonces tú lo que tienes que abrir es abrir la celda, moverla. ¿Me entendiste, Benja? Sí, profe. Entonces yo por eso que la mayoría de los trabajos y las pruebas les pido, ¿cierto?, que me suban las cosas como una foto. Entonces tú al sacarle la foto ves lo que está viendo en la pantalla y eso es lo que voy a recibir yo. Entonces como esto yo lo abrí un poco más para que la nota fuera como corresponde,
Entonces, a algunos casos le va a aparecer eso, ¿eh? Ahora hacia el lado y va a aparecer su nota. ¿Le parece? Don Cristian. Diga, ¿Y que las notas las acabo vio de o no? ver la nota. Mire, yo me metí a la aplicación de, Aquí la está, pues aquí está su nota. teatro. Don Cristian, no se haga más atado, 95, 95. ¿Lo está viendo, no? Sí, profe, Listo, ya vi la listo, nota ya. listo. Eso es todo. Ya, muchas gracias. Ya. En general están bastante buenas. La gente que no me entregó, don Alejandro, ¿vio sus notas? Sí, profesor. Ya. Sí, lo acabo de ver. Ya, las personas que no me entregaron nada, yo les puse un día a cada uno porque obviamente tenemos que cumplir con los plazos. Cuando usted tenga un proyecto de una casa, de una instalación eléctrica, usted se comprometa con el cliente, usted va a tener que cumplir con los plazos. O cuando esté postulando a un proyecto Cercoteca a través de la municipalidad, si usted llega 2 minutos atrasado, no le van a aceptar su proyecto, su propuesta. Les di tiempo necesario suficiente para que me entregaran los trabajos, ¿cierto? Casi un mes, ¿o no? Chiquillo. Sí, profe. Profesor, Ya, pues. Profe. Sí, pues yo dije que de carácter grupal, ya no puedo esperar más. Pues entonces, la gente que hizo el esfuerzo, bien, pues y les puse ahí un comentario, los felicito, les puse, porque fueron un poco más allá, aprendieron a generar las imágenes, las cositas, me parece bien. Falta el asunto de la fórmula, cierto que lo escribieron a lápiz algunas cosas, escribirlo en el computador a través de un programa, pero son pequeños detalles que tienen que ir aprendiendo en el tiempo, porque esto va a ser parte de una propuesta. Usted va a tener que, cuando haga una propuesta, usted va a tener que poner los circuitos, generar los circuitos, hay programas para generar los circuitos, usted va a tener que presentar las fotos, etcétera, etcétera. Entonces se tiene que ir preparando para, los años pasan volando y no saben ni cuánto cuando tenga que hacer su tesis o presentarla o escribirla y tenga que llevar la corrección. Entonces se tiene que ir acostumbrando a ese tipo de cosas, por eso lo estoy preparando para allá. Todas estas cosas ya le dije ya, porque yo le estoy enseñando, no están visibilizadas en un programa, pero uno como profesor le pega la ayudadita a los alumnos para que vayan entendiendo esas cosas. Yo tampoco sabía y a mí me enseñaron también. Lo fui aprendiendo. Ya, vamos a lo que nos compete. Las notas están ahí y después habría que entregar las otras también, con su correspondiente fecha. Ya. Bien, vamos a comenzar a ver el campo magnético 2, que también está arriba. Existen algunas formas de poder medir el campo magnético. Una de ellas es el campo magnético a través de la ley de Biot-Savart, que fue el físico, la propuso en 1820, que es una ecuación que te permite calcular el campo magnético creado por un circuito, cualquiera sea la forma recorrida por una corriente de intensidad I. Entonces la voy a explicar, esto no lo vamos a ver, no se lo voy a pedir en una prueba, porque aquí usted tiene que hacer un proceso de integración y aquí aparece una derivada, ¿me entiende? Pero sí le voy a explicar en qué consiste. Tiene un alambre que tiene una cierta longitud y ahí lleva eso que está en morado, ¿cierto? Es una porción de corriente que lo lleva, la corriente va para allá y el de L va en la misma dirección y usted quiere evaluar el campo magnético a una distancia R en un punto P. Y si usted toma el alambre con la regla en la mano derecha y hace la curvatura, del punto P apunta hacia abajo ese pequeño campo diferencial de campo debido a ese elemento de longitud de L. Y la expresión es μ sub 0, donde μ sub 0 es una constante, 4pi por 10 a la ola menos 7 Tesla por metro dividido por amper, ¿ya? Es la constante de permeabilidad del medio, así como la constante K, ¿cierto? Que es la constante colombiana, o epsilon 0, que es la constante de permitividad, y esta es la constante de permeabilidad. μ sub 0 por I partido por 4pi, dl cruz R partido por R cubo. Y dl cruz R, ¿cierto? Es el producto cruz. Recuerde que el producto cruz que yo lo vi en algún momento era dl por el segundo vector por R por el seno del ángulo que formaban los dos vectores.
Entonces, cuando usted tiene todo interiorizado, toda esta cosa, usted tiene que producir una suma continua y aparece una integración. Y como usted no sabe integración, esto no lo vamos a ver, pero sí le explico la forma que tiene. Y ahí está el campo magnético, ¿no es? El campo magnético, para poderlo integrar o para saber toda la contribución, saco fuera lo que es constante, la constante nu sub 0, la corriente 4pi, y te queda dl cruz r partido por r sobre lo que se llama una integral cerrada o una integral de línea. Como usted no... Profe, ¿Sí? ¿la integral es el proceso inverso de la derivación, o no? Claro, claro que sí. Así es. Tú derivas, tú abres y la integración integras, pues cierras, te devuelves, sumas. Entonces, como usted no tiene la matemática adecuada, por eso que eso no lo vamos a ver, pero sí se lo explico, ¿me entiende? Entonces, esa es una de las formas de poder calcular el campo magnético, cualquiera sea la distribución de corriente. Y aquí aparece, esto sí que lo vamos a ver, lo que es el campo magnético y la ley de Ampère. Entonces, a veces el cálculo del campo magnético a través de la ley de Biot-Savart puede ser muy complicado, y de hecho lo es. La ley de Ampère entonces nos permite dicho campo de una forma más simple y cuando existen condiciones de simetría. Si el problema es simétrico, entonces aplico lo que es la ley de Ampère. Y la circulación de un campo a lo largo de una línea cerrada, ahí tiene usted un alambre, la corriente va en ese sentido y el dl, ¿cierto? Es una... Usted toma el alambre con la mano derecha, la curvatura, el dedito gordo, la punta en la dirección de la corriente. Voy a mostrarlo aquí en la pantalla. Ahí usted toma el alambre ahí y la curvatura de los dedos le da, ¿cierto? Le da, ¿cierto?, la dirección del campo magnético que apunta en la misma dirección de ese elemento longitud y lo evalúa a una distancia r. Entonces dice aquí que la integral cerrada de b.dl, producto punto entre el campo magnético y ese elemento longitud, es igual a n sub 0, que es la constante de permeabilidad que acabamos de ver, por la corriente encerrada. Y el producto punto es el primer vector por el segundo por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces aquí lo que yo tengo un alambre que trae una corriente. Esa corriente está saliendo o entrando a nuestros ojos. Esa corriente Entrando. que está Saliendo. saliendo, tú lo que estás viendo, ¿cierto? Es la corriente que viene a tus ojos. Entonces toma con tu mano derecha el alambre, el dedo gordo indica la dirección de la corriente y la curvatura, ¿cierto?, lo hace en sentido antirreloj. Y ahí está el campo magnético. Y estás evaluando el campo magnético a una distancia r, ¿te das cuenta? Y el elemento de longitud ya dijimos que vivía en el mismo sentido de la corriente. Por lo tanto, ese elemento de longitud de alambre y el azul, que es el campo magnético, ¿qué ángulo forman? 0 grados, ¿no? 0 grados, 0 grados, son los dos Porque están paralelos, en paralelo. son los dos vectores paralelos. Coseno de 0, ¿cuánto vale? 0. 0. Así que te queda el producto punto b.dl. Aquí está, b.dl te quedaría b por dl por el coseno de 0 grados, que vale 1. Entonces aquí desaparece el ángulo. Fíjate bien que aquí tienes una notación, ahí tienes una notación vectorial y pasaste a una notación escalar. Entonces tienes la magnitud del campo magnético es constante a esa distancia ahora porque tiene el mismo tamaño, el mismo módulo. Lo sacó fuera y te queda la suma de todas las contribuciones de longitud. Cuando tú vas sumando todos estos pequeños arcos de círculo, finalmente, ¿qué es lo que obtienes del círculo? El perímetro. ¿Y cuánto vale el perímetro de un círculo de radio R? ¿Cuánto vale? Ahí está, po. 3.14. No, eso es pi, 2pi r. Si tú quieres evaluarlo, ¿cierto? Si tú conoces el radio y quieres saber toda la orilla que está en negro, eso es el perímetro. Y el perímetro de un círculo de radio R, ¿cuánto vale? 2pi r. Y eso es igual a la corriente por la constante, y por lo tanto, si tú quieres despejar B, el 2pi r está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, eso que lo que es el campo magnético producido por una corriente que lleva un alambre a una distancia r.
y depende de dos factores. Una que es una constante de permeabilidad y 2pi es cierto que tiene que ver con el perímetro del círculo. Y aparece aquí U sub n, eso es un vector unitario, y los vectores unitarios tienen magnitud de módulo 1, ¿por qué? Porque aquí aparece un vector, entonces si estoy igualando un vector, debo colocar al otro lado un vector también. Y esa es la ley de Ampère para un alambre que lleva una corriente I que se evalúa a una distancia R de él. Y esa es la ecuación que vamos a ocupar fundamentalmente. No vamos a hacer ese proceso que está arriba. Vamos a ocupar lo que está encerrado en ese rectángulo. Y aquí tenemos lo experimental, pues. Tú tienes un alambre conductor que yo expliqué en algún momento y tú haces pasar una corriente. Y si tú usas la regla de la mano derecha, el dedo gordo apunta hacia arriba y la curvatura de los dedos te genera, ¿cierto?, esas flechas que están generando en sentido antirreloj. Y ahí tienes el campo magnético a una distancia R. Y ahí está el proceso experimental. Colocas un alambre conductor de la electricidad y lo llevas a una batería al polo negativo o al polo positivo, y el otro extremo lo haces llevar, ¿cierto? Lo sacas perpendicular a la superficie y lo llevas al otro, lo llevas a la otra polaridad de la batería. Entonces haces pasar una corriente. Antes de eso tú colocas aquí limaduras de hierro. Cuando no hay corriente están esparcidas en forma azarosa, pero cuando tú le haces pasar una corriente van a generar círculos concéntricos. Es decir, ¿cierto? Hay una comunión entre la corriente que afecta el campo magnético. Y normalmente lo que uno hace en el laboratorio coloca ciertas brújulas en la orilla de ella, y esas brújulas, cuando no hay corriente que esté circulando por el conductor, se alinean, ¿no es cierto?, con las líneas de campo magnético que pasan por esa zona. Si tú haces pasar una corriente en algún sentido, van a girar y van a formarte un círculo concéntrico. Ahí estarían esas que estoy nombrando, viendo acá, serían las agujas de la brújula que están orientándose en alguna dirección predeterminada. Es decir, te forman un círculo concéntrico. Si tú cierras el circuito, cambias de polaridad, es decir, colocas los cables, el que era positivo lo lleva al negativo y viceversa, ahora la corriente va para abajo. Entonces ahora tú tomas tu alambre con la regla de la mano derecha y ahora las brújulas, ¿cierto?, van a cambiar y ¿cierto?, van a cambiar de dirección y van a girar 180 grados y van a generarte un círculo en sentido antirreloj. Perdón, en sentido de reloj. Y esa es la comunión, ¿no es cierto?, que hace el electromagnetismo. Cómo afecta la electricidad a una aguja magnética colocada a una cierta distancia de un alambre que lleva una cierta corriente. Y aquí tenemos el caso de algunos ejemplos para un alambre coaxial. No vamos a entrar en detalle, simplemente cuando yo les presente un problema de un cilindro coaxial, si tú quieres evaluar el campo magnético, ocupas esa expresión. Si tú quieres evaluar el campo magnético en el exterior, ¿cierto?, te queda la corriente partido por 2πr, donde R es la distancia que estás haciendo la evaluación. Si tú quieres medir el campo magnético al interior del alambre, es decir, en la zona roja, entonces te queda I partido por 2pi R mayúscula, donde R mayúscula es el radio y R es la distancia a la cual tú vas a hacer la evaluación. ¿Qué es lo que pasa en el caso de un solenoide? ¿Qué es lo que es un solenoide? Un solenoide es un alambre. Suponte tú tienes un rollo de toalla nova que ya lo ocupaste y tú comienzas a encordarlo, ¿cierto?, con un alambre de cobre, bien apretadito, ¿cierto? Aquí la corriente sale, ¿cierto? Aquí entra, sale, y tú generas un número n de vueltas y después le sacas el tubo de toalla nova y eso te hace pasar una corriente y te va a generar, ¿cierto?, un campo magnético uniforme al interior de ese solenoide. ¿Ya? El campo magnético en el exterior vale 0, ¿ya? Y por tanto el campo magnético en el interior de un solenoide es n sub 0i. ¿Qué es lo que es n? N es el número de vueltas partido por unidad de longitud. Por lo tanto, tú tendrías que contar el número de vueltas que tiene, dividirlo por la longitud que está cubriendo. Por ejemplo, aquí si yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vueltas, sería 8 espiras partido en esa longitud. Y eso me da el número n del número n
que sería, ¿cierto?, el número que yo debería colocar aquí, por nu sub 0, que es la constante, y la corriente que lleva el solenoide. Entonces podemos evaluar el campo magnético de un cilindro coaxial, el campo magnético, ¿cierto?, de un solenoide. Entonces, tenemos que ocupar esa ecuación en cuestión y eso es lo que vamos a hacer a continuación en algunos ejercicios. Profe, Dígame. el del solenoide es parecido a lo que sale en el experimento de Tesla, ¿o no? La bobina Tesla. Claro, las bobinas, ¿cierto?, es un enrollamiento de alambre, po. En el automóvil también aparece un generador, ¿cierto? Hay varios enrollamientos de alambre y eso te generan campo magnético. Y el movimiento constante te genera una FEM, y esa FEM, ¿no es cierto?, porque eso está girando. Al estar girando, ¿cierto?, te va generando una corriente y eso hace que a medida que tú vas moviéndote, la batería se está cargando también, pues. Tú estás consumiendo energía, pero a la vez, ¿no es cierto?, la batería también se está cargando. Y eso es porque hay un campo magnético, ¿cierto?, que está alternando. Y a través de una bobina. Entonces, lo que se llama la bobina también de Tesla, pero aquí tenemos un solenoide que es un artificio, ¿cierto?, de un enrollamiento de líneas de alambres conductores de electricidad. N es el número de espiras, partida unidad de longitud, nu sub 0 es la constante, 4pi por 10 a la hora menos 7, Tesla metro ampere, y es la corriente que lleva el alambre en cuestión. Aquí entra, sale, ¿ves? Entonces aquí tengo puntitos, está saliendo la corriente por la parte de abajo y aquí está entrando. Da la otra vuelta en cuestión. Y también tenemos un toroide. Entonces, como una curva de integración, tomamos un toroide, que es lo que es una argolla metálica, la corriente entra por aquí, y eso comienza a dar vuelta. Tú tomas un enrollamiento de alambre, finalmente, ¿cierto?, das varias vueltas y esa corriente vuelve a salir en forma paralela hacia afuera. Y para un radio mayor que A y menor que B, ¿cierto?, porque aquí tengo un radio interior, tengo un radio interior, ¿cierto?, que sería el radio interior de la argolla, y el radio B sería el radio exterior. Y si tú quieres evaluar el campo magnético al interior de este toroide, en esa línea segmentada, el campo magnético es nu sub 0 por NI partido por 2πr, donde R, ¿qué es lo que es? Es esa distancia que tú la evalúas, N es el número de vueltas, y es la corriente. Y la corriente es el número de vueltas que da una de ellas por el total de vueltas. Pues si esto tiene 15 vueltas, entonces la corriente encerrada será 15 veces la que lleva una. Casos particulares, si el radio es menor que A, o sea, tú estás evaluando el campo magnético aquí al interior del solenoide para una distancia menor que A, el campo magnético vale 0 porque no hay corriente a través del circuito de la circulación. Si R mayor que B, también el campo magnético en los exteriores también es 0, la corriente que entra igual a la que sale. Y para un radio cierto medio, el B es uniforme al interior, es decir, el campo magnético aquí al interior del solenoide es uniforme, tiene un valor predeterminado y es esa expresión que está acá. Entonces, nosotros vamos a ocupar la ley de Ampère y esa ley de Ampère estamos en condiciones de poderla evaluar en un solenoide, en un toroide, ¿cierto? O también en un cilindro coaxial. Entonces tenemos que estar atentos. Entonces usted lo que tiene que hacer es anotar campo magnético para un toroide es tal expresión, campo magnético para un solenoide tal expresión, campo magnético para un alambre coaxial al interior y exterior vale tanto. Y eso se hace a través de qué cosa? De la ley de Ampère. Y aquí tenemos el campo magnético, ¿cierto?, en un alambre para un radio menor que el radio, un radio virtual R menor que R, el campo magnético tiene esa expresión, y para un radio mayor en la parte exterior, N sub 0i partido por 2πr, es decir, alcanza un valor máximo y cuando llega al radio, cuando R minúscula se hace igual a R mayúscula, que es el radio, luego este comienza a caer como un valor de 1 partido por R. Y aquí tenemos el caso general de algunas situaciones. En el caso en que la curva de integración, que es la azul, aquí ¿cuántos alambres tenemos? Tenemos I sub 1, I sub 2,
I sub 3, I sub 4, I sub 5. Los alambres I sub 1, I sub 2 e I sub 5 salen con la corriente hacia afuera. Los alambres I sub 3, I sub 4, su corriente entra perpendicular a la pizarra. Y la corriente, en este caso, ¿cierto?, viene dado, que encierra varias con el signo de cada una de ellas, viene dado por la regla de la mano derecha. Por ejemplo, tú podrías suponer que lo que sale, ¿cierto?, es positivo y lo que entra es negativo. Así que esta corriente sería positiva, 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 y esta sería negativa, negativa. El pulgar indica el sentido de la corriente que contribuye de forma positiva. Y la corriente que se está encerrando, en este caso, si tú aplicas la ley de Ampère, I sub C es la suma de las corrientes, de estas tres. Y como I sub 1 es positiva, ahí está, I sub 2 es positiva porque salen, e I sub 3 sería negativa. Entonces la corriente total es la suma de I 1 más I sub 2 y le restamos I sub 3. Y esto es lo que yo he mencionado en algún momento, que ya lo he mencionado en varias ocasiones. Tengo dos corrientes. Ahí tengo un alambre que lleva una corriente I sub 1 y I sub 2. Uno está en el centro del círculo y el otro está ubicado a una distancia R. Y ese es nuestro problema de integración. Entonces los campos magnéticos producidos por el alambre 1 a una distancia R es mi sub 0I partido por 2 pi R menos I. Y el otro, ¿cierto? El B sub 2 también sería ni sub 0 y sub 2 partido por 2R. Y vemos que cuál es la fuerza que ejerce una corriente sobre la otra. Entonces aquí está la corriente, aplicamos la ley de la fuerza lateral, y eso nos queda ni sub 0 por la suma de las corrientes, por la multiplicación de las corrientes del alambre 1, 2 partido por 2 pi R en dirección menos J. Y para el otro, tengo ni sub 0 y 1 y sub 2, 2 pi R en dirección J. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo dos alambres que llevan corriente en el mismo sentido? La fuerza lateral que siente esta apunta para allá y la fuerza lateral que apunta es hacia acá. Es decir, los dos alambres se atraen. Y esas fuerzas son de igual magnitud y sentido contrario. Por eso que los alambres tienen que estar ubicados a una cierta distancia y esa distancia está predeterminada. Porque las fuerzas laterales, ¿de qué dependen? Del producto de las corrientes, los tipos saben, y de una constante. Por tanto, tú puedes determinar a qué distancia la puedes ubicar. Lo puedes ubicar estos alambres debido a que en esa zona donde va a pasar alambres, ¿cierto?, que llevan una cierta corriente, el sentido de la corriente que llevan, ¿no es cierto?, igual van a ser las fuerzas laterales. Entonces, para evitar que se junten en un día de tormenta, le colocan ciertos separadores, que pueden ser un palo, ¿cierto?, con un palo, le colocan un palo, ¿cierto?, con una abertura y lo encierran con unos grilletes, o en otros lados, ¿cierto?, tienen un tubo de PVC, el cual le hacen un orificio y hacen pasar los alambres y evitan que eso se junten. Entonces la conclusión es que dos corrientes paralelas por las que circula una corriente se atraen si las corrientes circulan en el mismo sentido, mientras que si las corrientes circulan en sentido contrario, opuestos, se repelen. Entonces, en este sentido, los dos alambres tienden a juntarse. Si yo coloco esta corriente hacia abajo y esta hacia arriba, tienden a separarse. Entonces forman una guatita así. Los dos llevan corrientes en igual dirección, tienden a formar una guatita. Hay una guatita hacia adentro. Si las corrientes son de sentido contrario, la guatita ahora viene hacia afuera y esa viene hacia afuera porque se repelen. Por eso es que los alambres tienden a curvarse, sobre todo independiente de la densidad lineal de masa, que ya lo comenté en la clase pasada o la anterior, tienden a juntar, ¿cierto?, a formar una figura, que es una catenaria. Y la definición de un ampere, así como está la definición de lo que es un coulomb. Un ampere es la intensidad de corriente que circula en el mismo sentido por dos conductores paralelos muy largos separados por una distancia de 1 metro y que produce una fuerza atractiva mutua de 2 por 10 a la menos 7 newton por cada metro de conductor. Y esa es la definición de un ampere. Entonces con eso estamos listos, Taylor. Como les digo, vamos a evaluar solamente lo que es la ley de Ampère, pero también hay otra forma de calcularlo mediante la ley de Biot-Savart, pero esa no la voy a evaluar porque hay un proceso de integración y usted no tiene todavía la matemática adecuada para poder hacer esa evaluación. No sé si tiene alguna duda de este PPT.
¿Alguna consulta? Profe, ¿Sí? a mí me quedó una duda. En una diapositiva salía como una línea dibujada entre 3 cables. Ya, lo vamos a hacer al tiro. Por ahí salía que había una... ¿Esa? claro, esa Esos son 2 cables, no, ¿no? la que puso antes. La que puso antes de esa. Aquí, ya. Esa. ¿Qué representa esa línea, Eso tú, profe? lo que estás haciendo, estás aplicando la ley de Ampère y tú tienes que encerrar, ¿o cierto? Hay una circulación y vas a sumar las contribuciones que tienen estos dos alambres, entonces tú tenés que dar una zona de integración. Entonces, en este caso, la corriente neta que tú estás encerrando es I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Si tú abarcas las 3, ¿cierto? I 1 y I sub 2 debe darte una zona de circulación. O si tú vas a sumar estas 3 que aparecen aquí abajo, I sub 3, I sub 2 y I sub 4. Entonces, esta línea, que es una curva de integración, me está encerrando a mí 3 corrientes. 2 de ellas salen, son las 2 positivas, y esta entra. Entonces, la corriente neta, o la corriente de la circulación, es la suma de ambas, menos la resta de esta otra 3 que está aquí. Por eso dije que la corriente que va en esa expresión es la suma de las corrientes. Si tú tienes una sola, colocas la corriente I nomás solamente. Pero aquí la corriente de circulación te abarcó más de una, te abarcaron 3. 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Profe, ¿Sí? eso sería algo parecido, semejante a la ley de Kirchhoff, ¿no? De las corrientes que entran y salen. No, porque aquí tú estás haciendo, tienes 3 alambres que están en la misma dirección, son paralelos, ¿cierto? Y llevan corriente en diferentes sentidos. Y la otra, ¿cierto? Tiene que ver las leyes de Kirchhoff con la ley de los nodos y la ley de los voltajes a través de un circuito cerrado. La ley de los nodos dice que la suma de las corrientes que entran o salen a un circuito debe ser igual a 0. Y ahí tiene que ver con el sentido de las corrientes, pero no tiene que ver con esta línea azul que tú estás considerando. Normalmente cuando uno hace el análisis para un circuito, comienza en un punto, da la vuelta, ¿cierto? Y llega al mismo punto, es un círculo cerrado. Y lo que tienes que hacer es la evaluación de la subida y la bajada de potencial. Y la subida y la bajada de potencial, ¿cierto? A través de un circuito cerrado, deben ser igual a 0. Y el voltaje, ¿cómo lo puedes expresar? Como el producto de la intensidad de corriente por la resistencia. B igual a I por R. Entonces, como te dan la resistencia normalmente, uno tiene que calcular las corrientes. Entonces, va a tener la ley de los nodos, una ecuación, y la ley de las mallas, que normalmente son 2 ecuaciones. Entonces, tienes 3 ecuaciones y tienes 3 incógnitas, la corriente I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Entonces, tienes un sistema de ecuaciones que se pueden resolver mediante sustitución, igualación o reducción, o por la regla de Kramer. Pero como eso no está contemplado dentro del programa, yo no voy a ver las leyes de Kirchhoff, solamente hasta circuitos serie paralelo y las características de ellos. Porque si tú revisas el programa, no en ninguna parte dice las leyes de Kirchhoff. Seguramente eso lo van a ver con mayor precisión en algún ramo de su especialidad. O ya lo están viendo. ¿O no? Sí, Redes. Claro, ahí en teoría de pero ahora redes, sí ya lo pasamos ya. claro, entonces ahí lo evalúan y por eso yo como físico no lo voy a ver en esta ocasión. No está contemplado. ¿Ya? Pero esto tiene que ver, es cierto que a alguien se le ocurrió, dijo quiero hacer la evaluación de estas 3 corrientes para saber cuál es la corriente encerrada o la corriente neta o la corriente de la circulación. Entonces aquí tienes 3 corrientes, se encierran, 2 positivas y una negativa. Y la corriente total es la suma algebraica de esas corrientes. Igual cosa, cierto, sería irrisorio que yo estuviese evaluando la ley de Ampère cuando tú no sabes el proceso de integración, ¿me entiendes? Entonces eso es complicadísimo. Lo hago en ingeniería vespertina, sí. A la gente de construcción sí que le veo la ley de Ampère. Pero usted no tiene la matemática, por lo tanto, Profe, simplemente ya al tiro, simplemente le explico un chiste. Dígame. ¿esto lo va a evaluar en un certamen o en un laboratorio?
No, pues si los laboratorios van por otro camino, ya están estipulados los nombres de las cosas. Después viene la ley de Biosabat, potencia, ¿cierto? Faraday-Lenz, por ahí están las cosas que hay que hacer. Pero esto va dentro de la materia. Seguramente esto no lo voy a ver, pero sí la ley de Ampère. Campo magnético, que es lo que estamos viendo hoy día. Por eso le explico el PPT y ahora vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación. No sé si le queda claro. ¿Aló? Sí, profe. Ya. No sé si hay alguna consulta, duda de esto. Esto va a ser evaluado esto que estoy presentando aquí en un certamen. ¿Ya? Los laboratorios tienen otros nombres, otras características. Está la ley de Ampère. No, está Faraday-Lenz. Potencia. Creo que los circuitos eléctricos también. Las leyes de Kirchhoff, esas son. ¿Ya? Bien, voy a cerrar entonces esto. Después más rato le subo este PPT. Así que lo van a tener ahí a mano. Y esta fue la última guía que le subí, que dice campo magnético y ley de Ampère. Entonces aquí hay algunos ejercicios más adicionales que yo puse de la primera parte, que lo había hecho en cuestión. Y aquí tenemos la famosa, digamos, matriz o determinante 3×3. Dice aquí, voy a comenzar con este problema. Un electrón es lanzado dentro de un campo magnético que está dado B vector 1,4i más 2,1 J Tesla. Entonces viene dado en forma de componentes. Determina una expresión vectorial de la fuerza magnética sobre dicho electrón si se mueve con una velocidad de 3,7 por 10 elevado a 5 J metros partido por segundo. Entonces nosotros sabemos que la fuerza lateral sobre una carga es igual al producto de la carga punto V cruz B. Entonces vamos a generar el valor, ¿cierto? Colocamos la determinante de 3×3 porque están como componentes y JK. Colocamos Bx, Bi, Bz porque ese es el orden de entrada. La constante, la carga Q la voy a dejar fuera. Y coloco Bx, Bi, Bz que son las otras componentes del campo magnético. Entonces colocamos IJK. La velocidad tiene una componente J, así que la coloco en la columna de la J, la otra la relleno con ceros. Y el campo magnético tiene 1,4i, lo coloco en la columna de la I y 2,1j. Y como no tiene K, lo sumo 0. Entonces, ¿qué hacemos acá? Desarrollamos este determinante. Hacemos pasar una línea virtual, vertical, horizontal, y te queda 3,7 exponente 5 por 0 te queda 0, menos 2,1 por 0 te queda 0, así que la componente J no existe. Luego hacemos lo mismo con el J, y quedan números sin tocar. 0 por 0 sería 0, menos 0 por 1,4 que sería 0. Por lo tanto, tampoco existe componente J. Y hacemos pasar ahora una línea virtual por K y te queda 0 por 2,1 te queda 0, menos 3,7 por 1,4. Entonces te queda 3,7 exponente 5 por menos 1,4 y te queda por K. Entonces, si tú multiplicas 1,4, si me ayudan por favor, eso te queda 1,4 por 3,7 exponente 5, y eso lo multiplicas por el valor de la carga, que es negativa, por 1,6 exponente
menos 19. Y eso te queda 8,288 por 10 elevado a la menos 14 K, Newton. Y el 28,8 se aproximó a 3, entonces te queda 8,3 por 10 elevado a la menos 14 K, Newton. ¿Alguien me había preguntado respecto de esta determinante? Por eso que busqué algún problema, ¿cierto? Para que usted viera la aplicabilidad del producto cruz. ¿Cuándo se ocupa esa determinante? Cuando el vector velocidad o el vector campo magnético viene en forma de componente, no como un número puro. Profe, entonces cuando entregan dos componentes, la que falta se rellena solamente con 0. ¿Cómo? Que cuando entregan los componentes, por ejemplo, I, J, K, por ejemplo, cuando en este caso, como no entregaron K, se rellena solo con 0, ¿verdad? Claro, se rellenan con 0 aquellos números que no lo tengan. A ver, aquí hay un señor que me está preguntando algo. Don Nicolás. ¿me escucha? Profe, soy yo. Ya, espéreme un ratito, déjeme terminar la clase. Antes de terminar la clase veo su problema y me espera. Ya, profe. ¿De acuerdo? Pero déjeme continuar con la clase ahora, porque si no se me escapa. Y ahí lo vemos. Sí, sí. Ya, perfecto. Dale nomás. Ya. Entonces, aquí lo que quise hacer con este problema, para que usted vea la aplicabilidad del producto cruz, que se puede encerrar en una determinante, cosa que yo lo expliqué en algún momento, cuando vimos vectores, y les dije, cuando veamos campo magnético, esto lo vamos a ocupar, que es la aplicación, una determinante de 3×3. Y le enseñé el mecanismo, ¿cierto? A usted se pasamos la línea virtual por la I, por la J, y dice, los que no quedaron BX, BZ menos BZ, BI. Después lo hace por J, BX por B sub Z y BZ por BX, negativo. Y después pone el K, pone BX por BI y BI por BX. Y aquellos números que no se acercan reflejados, usted los rellena por 0. Entonces, es relativamente fácil porque varios resultados se le hacen 0. Y aquí está mejor determinado, ¿eh? Y lo hice de esa manera. Entonces, aquí está ese era el ejercicio y aquí lo hice con mayor detalle. Entonces, aquí pongo el I, me va siguiendo, ¿no? El J y el K. La velocidad solamente tiene componente J y el campo magnético tiene componentes 1,4 y 2,1 J. Entonces, hago pasar una línea virtual, vertical, horizontal, y quedaron esos 4 números sin destacar. Los repito ahí. Menos el J, lo hago pasar en forma vertical horizontal, te queda 0, 1,4 y el K te queda 0, 0. Y después coloca más K, hace usted pasar una línea vertical horizontal, te queda 0, 3,7 exponente 5, 1,4 por 2,1. Entonces pues lo que hace usted, coloca ahí y multiplica 3,7 exponente 5 por 0 menos 0 por 2,1 menos J, 0 por 0, ahí está, menos 1,4 por 0, o 0 por 1,4 era lo mismo, más K, 0 por 2,1, ahí está, menos 1,4 por 3,7 exponente 5. Y usted comprenderá que aquí el 0 por algo le queda 0, 0, así que le queda 0, 0i. Dígame. Ahí multiplica el 1,4 por el 0. Claro, lo tengo que demostrar. ¿Y 1,4 por 0 cuánto es? 0. 0, pero te tengo que demostrar de dónde obtiene el 0. Igual cosa aquí. Ahí puso 1,4 en el resultado. ¿Mm? Arriba, porque multiplica 0 por 0 y después 1,4 por 0. Sí, pues, claro, correcto. Al lado pone 0 y abajo 1,4. No, pues. Ahí estoy mostrando 0 por 0, ahí está. Y 1,4 por 0. Y ahora estoy desarrollando esto que está acá, pues. Vamos con el i. 3,7 exponente 5 por 0, ¿cuánto te queda? 0. Y 2,1 por 0 te queda 0. Así que todo este valor vale 0. 0i. 0 por 0 te queda 0. Y 1,4 por 0 te queda 0. Por lo tanto, todo lo que acompaña a j vale 0. ¿Te das cuenta? Y aquí te queda 0 por 2,1 te queda 0. Menos 1,4 por 3,7 exponente 5 te queda menos 5,18 exponente 5. Entonces esos dos valores desaparecen, lo multiplico por el valor de
de la carga, que en este caso era un electrón, menos 1,6 exponente menos 19, abre paréntesis, te queda 0, 0, menos 5,18 exponente 5. Entonces, 0 por algo te queda 0 y finalmente te queda menos 1,6 por menos 5,18, te queda 8,28, 10 elevado a la menos 19 por 10 elevado a 5, te queda 10 elevado a la menos 14, y lo acompaña acá y eso te queda en Newton. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Profe. ¿Ah? Sí. Ya. Ahí está todo el desarrollo. Igual cosa ahora, en el caso de un protón, carga positiva, se está moviendo con una velocidad 6 por 10 elevado a 6J, metros partidos por segundo, en una región donde el campo eléctrico, el campo magnético, ahora tiene 3I menos 1,5 más 2K, tiene 3 componentes y está en Tesla. ¿Cuál es la magnitud de la aceleración? Entonces usted sabe que la fuerza magnética es el producto de la carga, V cruz B, pero esa fuerza no es nada menos que la masa por la aceleración. Entonces, si usted iguala eso, despeja la aceleración y le queda el m que estaba multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda la carga del protón partido por la masa del protón, B cruz B. Y aquí están los valores que yo les dije, ¿ve? La carga de un protón, 1,6 exponente menos 19, y la masa de un protón, 1,67 por 10 a la hora menos 27. ¿Ya, mamá? Ya. Eso te queda, esa división te queda 0,958 exponente 8. Y eso lo multiplicas por esa determinante. Y JK, la velocidad tiene solamente componente I y rellenas con 0 los valores. Las componentes del campo magnético son 3 I menos 1,5J y 2K. Y eso hay que desarrollarlo de acuerdo al criterio que hicimos y lo multiplicas por esa razón y eso te queda 12 exponente 6I menos 9 exponente 6K. Y ahí tienes que multiplicar ahora el 0,958 exponente 3 por 12 exponente 6, lo cual te da 11,496i. Después tienes que multiplicar el 0,958 exponente 8 por menos 9 exponente 6k, lo cual te da 8,622k por 10 elevado a 14 metros partido por segundo. Haces la diferencia, ¿cierto? Extraes raíz, la magnitud o módulo de un vector, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula la magnitud o módulo de un vector? Es la raíz cuadrada de fx cuadrado más Claro. fy cuadrado. Entonces aquí tendrías que colocar la raíz cuadrada, porque fíjate bien, de aquí a acá, del negro al azul, aquí aparece una doble barra y eso es la magnitud de un módulo. Entonces lo que tienes que hacer es aplicar la raíz de 11,496 exponente 14, todo eso al cuadrado, más 8,622 exponente 14, todo eso al cuadrado bajo raíz, y eso te va a dar una magnitud de un módulo de 14,37 por 10 elevado a 14 metros segundo cuadrado. Eso lo puedes comprobar después en tu casa. Lo hacen. Pero en el fondo lo que quería con estos ejercicios, que no lo había contemplado, el uso, ¿cierto?, de una determinante. ¿Para qué me sirve la determinante? Y lo puedo ocupar, ¿cierto?, en el producto, ¿ya? En el producto cruz. Cuando los vectores velocidad o campo magnético vienen en forma de componente. Si vienen en número, si esto es un número y esto es un número, entonces dice la magnitud del primero por segundo por el seno del ángulo. Si son paralelos, si son 90 grados, seno 90 grados vale 1, entonces tú multiplicas la carga del protón por la velocidad, por el campo magnético y lo haces. Pero cuando vienen en forma de componentes, necesariamente tienes que usar este artificio, el determinante. Y eso también seguramente, no sé cómo determinaron las corrientes cuando aplicaron las leyes de Kirchhoff. Lo hicieron por la regla de Kramer. Lo hacíamos con las corrientes que entraban y salían en el nodo, como dijo usted.
¿Sí? Las que entran suman y las que salen restan, creo. Sí, no, si estamos bien, pero cuando tú formas un sistema de ecuaciones, porque normalmente son 3 corrientes las que tienes que determinar, ¿o no? ¿Cierto? ¿Cómo determinar las corrientes? ¿Mediante sustitución, igualación o reducción? La verdad ahí me pilló. Es que el profe dibujaba el circuito y, por ejemplo, si teníamos un paralelo, ahí la corriente se dividía y en serie la corriente era la misma. Ya, pero cuando determinas, suponte tú, normalmente en un circuito eléctrico, ¿qué es lo que te piden? Las corrientes que pasan por la resistencia, ¿no? Claro, Ya, pues, y normalmente tú formas 3 ecuaciones. La primera ecuación tiene que ver con la ecuación de los nodos. Tienes la corriente I sub 1 más I sub 2 menos I sub 3 igual 0. O I1 menos 2 I sub 2 más I sub 3 igual 0. Y después tienes una segunda ecuación que es la suma de las caídas o de los voltajes igual a 0. Y después tenías otra ecuación. Entonces tienes 3 ecuaciones, 3 incógnitas. ¿Cómo resolvían eso? ¿Lo hicieron por Kramer? ¿O por sustitución, igualación, reducción? creo que por sustitución, igualación y reducción. Ah, no, lo hicieron por Kramer. Bueno, Kramer es una opción, yo se lo enseño a mis alumnos a que lo hagan por Kramer. Que en el fondo es hacer esto que está aquí. Así que ustedes podrán hacerlo también mediante la regla de Kramer, ¿cierto? Para poder determinar las corrientes. Ahí tienen un par de problemas más que ya hemos analizado. Hay un electrón, carga negativa, su masa hay que tenerla a mano, se acelera desde el reposo, velocidad inicial 0, a través de una diferencia potencial de 500 volts. Entonces ingresa dentro de un campo magnético B uniforme. Este campo hace que la partícula recorra media revolución en un tiempo de 2 nanosegundos, 2 por 10 elevado a la menos 9 segundos. Y preguntan por el radio de la órbita. Entonces aquí está, ¿ves? Tú tienes 2 placas, generas una diferencia potencial de 500 volts. Aquí no hay campo magnético, aquí está el campo magnético entrando. Viene, lo lanza, ¿cierto? Le das 500 volts, que es la energía necesaria y suficiente, que se transforma en energía cinética, para que describa, ¡pum!, media circulación. Entonces, en primer lugar, se determina la velocidad del electrón. Y eso es la energía cinética, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es igual a Q por delta V, donde Q es la carga del electrón y delta V es la diferencia de voltaje. Entonces ahí te queda con esta expresión, es lo que estaba diciendo yo acá, ¿ves? Toda la energía cinética se convierte en energía potencial eléctrica y eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y te queda Q por V. El 2 está dividiendo a la velocidad, pasa al otro lado multiplicando, y el m, que está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces te queda que la velocidad al cuadrado es 2q por delta v partido en la masa. Como tú no quieres la velocidad al cuadrado, extrae raíz y te queda esa expresión. 2 veces la carga del electrón por el voltaje de los 500 volts dividido por su masa. Y eso te da un valor de 1,75 por 10 a la 14 y eso te da 1,3328 por 10 elevado a 7 metros partido por segundo. Entonces ahí lo que lograste determinar a partir de la energía que se le incorpora al electrón, tú lograste determinar la velocidad con la cual se mueve. De acuerdo a que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Toda la energía de movimiento se transforma en energía potencial eléctrica. La carga por la diferencia de voltaje o el voltaje o la diferencia de volt. Entonces cuando ingresa a un campo, ¿cierto? Tenemos que es la carga del electrón V cruz B y eso finalmente, ¿cierto? El módulo es del tipo la carga por la velocidad por el campo magnético y debido a que un electrón en el interior de un campo describe un método semicircular, aquí viene el electrón, pum, gira, de acuerdo a la mano izquierda, tengo la velocidad, tengo el campo magnético y la fuerza hacia dónde debería apuntar. Vamos viendo el dedo, este dedo que está aquí en la velocidad o no, entra hacia allá. El campo magnético, ¿cierto? El dedo índice, ¿hacia dónde apunta? ¿Hacia el interior o no?
¿sí? El dedo Sí, gordo, profe. el dedo pulgar, ¿qué es lo que te da? El que estoy mostrando ahí, ¿qué te da? La La fuerza. fuerza. Ya, vos. Pero eso es válido para una carga positiva, ¿no? Pero como este es un electrón, la fuerza Claro. apunta hacia el interior y por lo tanto te describe un círculo de radio R. Esto es lo general, pero acá ahora quiero media circulación, es decir, en la mitad del perímetro. ¿Y la mitad del perímetro cuánto es? 2 pi r partido en 2, o sea, te queda pi r. Entonces toda la fuerza magnética se transforma en energía potencial, perdón, se transforma, ¿cierto? La energía magnética se transforma en energía centrípeta necesaria para que describa un círculo de radio R. Y de ahí despejamos el radio, ecuación que ya ocupamos, con eso calculamos la velocidad angular, que es Q, la carga del electrón partido por la masa por el campo magnético, y ahí tenemos entonces, con esa situación podemos calcular el campo magnético, y con eso podemos calcular el radio, y el radio son 8,43 milímetros de circulación. Todos estos cálculos ya lo hicimos en algunos ejercicios anteriores, pero lo estoy mostrando ya que están ahí y se lo aprovecho de explicar. La idea, ¿cierto?, es que después usted lo racionalice un poco más, los vea y los estudie en cuestión. Y aquí aparece, ¿cierto?, lo que es lo que estábamos viendo. Esos tres problemas los quise determinar. Primero que nada, lo que quise hacer es mostrar esencialmente, ¿cierto?, la aplicación de la regla de Kramer, ¿cierto?, y la aplicación del determinante, que fueron nuestros dos primeros problemas que yo vi. Y ahí está el desarrollo, para que usted vea la aplicabilidad de esto. Porque yo le enseñé esto que no estaba contemplado, porque dice ahí nociones de vectores, suma y resta de vectores, pero en ningún momento me decía producto punto y producto cruz. Y yo le expliqué y le vuelvo a reiterar que yo dije, vamos a ver el producto cruz porque eso después lo vamos a formalizar, ¿cierto? Cuando veamos la fuerza lateral sobre un alambre y una carga. Y ahora usted pudo entenderlo relativamente cuál es la aplicabilidad, ¿cierto? Algunos me preguntaron, rellena con 0, por supuesto, coloca el orden, lo baja en un grado de 3 por 3, 3 columnas por 3 filas, a uno de 2 columnas por 2 filas y así sucesivamente hasta llegar a esa expresión. Entonces ahí tiene algunos ejemplos. Ese del semicírculo también lo habíamos hecho en algún caso, pero ahora te daba la diferencia potencial y de acuerdo a la ley de conservación de la energía, toda la energía potencial eléctrica se transforma en energía cinética en movimiento, de acuerdo a la ley de conservación de la energía. Y con esa expresión me permite calcular, ¿no es cierto?, a mí la velocidad. Y teniendo la velocidad puedo calcular el radio y la fuerza en cuestión. Vamos con la ley de Ampère. ¿Qué es lo que dice la ley de Ampère? Dice, sabemos que por un solenoide vacío de 5 centímetros circula una corriente de 2 amperes y el campo magnético creado en su interior es 0,1 tesla. ¿De cuántas espiras está compuesto el solenoide? Entonces me da la longitud 5 centímetros. Esos 5 centímetros, ¿uno qué hace? Los pasa a metros, divide por 100, la corriente 12 amperes. El campo al interior, ¿cierto?, vale. El campo magnético al interior vale ¿cuánto? 0,1 tesla. Y la constante de permitividad del medio es 4 pi por 10 a la menos 7 metros por kilogramo partido por colon cuadrado. Y me piden el número de vueltas que da. Entonces, yo tengo que ir a ver qué es lo que me están diciendo, un solenoide. Entonces, de acuerdo a lo visto. Profe, ¿Sí? en este ejercicio, ¿trabaja con Tesla o lo pasa a Newton Ampere por metro? También puede ser Tesla Newton Ampere metro, porque fíjate bien, el pi me lo están dando como metro por kilogramo partido por colon cuadrado, y entonces me están llegando a la unidad fundamental. Entonces esto tendría que cambiarlo a Newton Ampere por metro para hacerlo llegar a las unidades fundamentales. ¿Ya? Ya, profe. Esto también te lo pueden dar en Tesla por metro partido por ampere. Entonces esto el Tesla lo tienes que dejar igual. No tienes que hacerlo cambiarlo. Pero aquí me voy a tener que ver en esa obligación pareciera ser. Entonces tengo que ir a ver qué es lo que es un solenoide.
Entonces, yo, como les dije anteriormente, tengo que tener clarito qué es lo que es un solenoide. Entonces aquí tengo un solenoide, ¿ves? Entonces yo tengo clarito lo que es un solenoide. Digo, un solenoide es un número de vueltas en el cual interior tengo un campo magnético constante y el campo magnético es n mu sub 0i. Y ese n es el número de vueltas partido por unidad de longitud. La longitud me la dan en este caso. ¿Ve? La longitud es de 5 centímetros. La corriente que lleva 2 amperes. Entonces aplico la ecuación. Entonces para poder determinar el número de espiras, basta con aplicar la fórmula del campo magnético generado en el interior de un solenoide y sustituir los valores. Entonces el campo magnético es nu sub 0 por I por N partido por L, donde N mayúscula es el número partido por L es el número de vueltas por unidad de longitud. Y ahí despejo N. El L está dividiendo a N, pasa al otro lado multiplicando, te queda el campo magnético por la longitud partido por nu sub 0I. Entonces te queda el campo magnético 0,1 Tesla por la longitud de 0, que era de 5 centímetros, te queda 0,05 metros, 4 por 3,14 exponente a la menos 7 metro kilogramo partido por coulomb cuadrado por 12. ¿Y qué es lo que es 12? 12 es la corriente amper, coulomb partido por segundo amper. Entonces eso te da un valor de 332 espiras. Y aquí puse el otro valor porque como no determinaba y a mí me gusta trabajar con las unidades, puse que n es 0,1 Tesla, el largo 0,05 metros, 4 por 3,14 por 10 a la menos 7. Recuerda que este es mu, y mu se mide en Tesla por metro por amper, y la corriente de 2 amperes. Entonces, si tú te das cuenta, el m se te cancela, el amper se te cancela, y el Tesla también se te cancela, es decir, te queda un número puro. Y tú puedes colocar 332 espiras o vueltas, pues da lo mismo, porque ese es un nombre, no es una unidad de medida. Entonces son 332 espiras o vueltas completas que abarcan, ¿cierto?, los 15 centímetros o los 5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces tuve que ocupar una ecuación predeterminada, entonces tengo que tener clarito yo anotado para el día de la prueba. Tengo que anotar cilindro coaxial, me hago un dibujito, campo magnético para el interior es esa la expresión, para el exterior es esa la expresión, determinar qué es lo que es R y R grande. Para un solenoide, ¿cierto? El campo magnético es eso, N nu sub 0i, donde N minúscula es el número de vueltas por la longitud, o si es un toroide. Ahí está, para un toroide, ¿cierto? El campo magnético tiene esa expresión. Entonces tengo que tener anotadito esas cosas para el día de la prueba. Así como le he ido dando algunos tips, ¿cierto? Tener a mano, porque usted dispone de un cierto tiempo para... Bueno, ahora no es así, van a hacer... Usted me tiene que mandar la prueba ahora. ¿Preguntas, dudas? ¿Preguntas, dudas? ¿Aló? No, profe. Ya. No me vayan a fallar con los... No se vayan a creer mucho el cuento de que les puse ahí los felicito y todo y se vayan a chanchar con los... No me vayan a fallar con los otros simulaciones de laboratorio. Recuerden que el promedio de esos laboratorios, que son 6 o 5, creo que son 6, les da una nota y esa nota corresponde al 25% de la nota final, o sea, una cuarta parte de la nota. Así que vayan trabajándolo con Profe, tiempo. me tiene que arreglar la nota, pues. Espérate, pues si ya te dije ya, pues una vez que termine. ¿A qué hora termina esto? A las 5. Ya, pues. Un cuarto para las 5, avísame. Entonces despacho a los demás, me quedo contigo y vemos tu nota, a ver qué pasó, pues.
¿Listo? Ya, profe. Pero me tenéis que avisar, pues, Listo. profe. Claro, si no hay problema, a lo mejor yo me equivoqué, no puse tu nombre, no sé, o no aparece tu nombre, tenemos que ver eso también, pues. ¿Ya? Sí, ahí Listo, están ya. todas las Pero pruebas, usted, profe, para usted tiene hablarlo que después. estar ahí atento, entonces me tiene que. Pero ahora estoy haciendo mi clase, pues si no quedo trunco, ¿me entiende? Ya. ¿Algún Sí, profe, problema? dele no. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta de esto? Bien, el problema 3 dice que hay una corriente eléctrica, crea un campo magnético de 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla en un punto situado a 3 centímetros de dicha corriente. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica? ¿Hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha y a la izquierda del conductor? Rectilíneo. Si el conductor se encuentra orientado verticalmente, la intensidad de corriente es hacia arriba. Entonces lo que tenemos, tienen que imaginarse esto. Ya. Aquí tengo el alambre. Está verticalmente y la corriente sube. ¿De acuerdo? Ahí me lo están diciendo en el problema, para que cachen el asunto. Dice, si el conductor se encuentra orientado verticalmente, como el que tengo aquí en mi mano izquierda, y la intensidad asciende, entonces la corriente va hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo con mi mano derecha, yo encierro el alambre. ¿Se da cuenta ahí o no lo que estoy haciendo? La curvatura los veo hacia dónde es, me crea un círculo, ¿no? ¿En qué sentido, reloj o antirreloj? Antirreloj. Antirreloj. Entonces, si yo veo el lápiz, si yo estoy aquí al lado derecho del lápiz, veo que el campo magnético viene saliendo a mis ojos, ¿no? Perdón, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho va entrando, ¿no? Sí, profe. Ya, porque dice, ¿hacia dónde está dirigido el campo magnético en los puntos situados a la derecha? A la derecha el campo magnético entra, me doy la vuelta completa, y a la izquierda el campo magnético sale. O sea, a la derecha tengo cruces, y el otro lado izquierdo tengo puntitos, ¿o no? Perdón, el lado izquierdo tengo puntitos y al lado derecho tengo cruces. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ya. Entonces ahí tenemos respondidas varias cosas en cuestión. Ya, el campo magnético vale 4 por 10 a la 4 Tesla, el radio de 3 centímetros, los pasamos a metros, dividimos en 100. Y ahí tenemos entonces la resolución. Vamos a ver, vamos a agrandar un poquito esta letra. Ahí. Y aquí tengo el campo magnético producido por un alambre que lleva una corriente y a una cierta distancia R, que es el radio, tiene esa expresión, B igual a N sub 0I, partido por 2πr. ¿Qué es lo que hago de ahí? Despejo la corriente. Al despejar la corriente, el 2πr que está haciendo, está dividiendo, pasa al otro lado multiplicando, te queda el campo magnético por 2πr. Y mu sub 0 que está multiplicando, pasa dividiendo, y finalmente te queda esa expresión. La corriente es el campo magnético por 2pi por el radio partido por nu sub 0. El campo magnético vale 4 por 10 elevado a la menos 4. ¿Qué cosa? Tesla. 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 Y Tesla es Newton Ampere por metro, ¿no? El 2pi no te aporta ninguna unidad. Este es el radio. 3 por 10 elevado a la menos 2 metros. Y abajo te queda 4pi por 10 elevado a la menos 7. Entonces, ¿en qué te queda? Aquí fíjate bien, el pi con el pi se van, S4 con S4 se van. Y te queda arriba, 2 por 3 son 6. 6 exponente, ¿cuánto? Arriba te va a quedar Menos 6. menos 6. Y está dividido por 10 a la hora menos 7. Entonces te queda 6 por exponente a la menos 6 por exponente 7. Exponente menos 6 por exponente 7 te queda exponente 1, ¿no? O sea, te queda 6 por 10 Sí, elevado a profe. 1. Y 6 por 10 elevado a 1 te queda 60 amperes. Veamos si eso te da en amperes. Vamos a hacer un análisis de las dimensiones, ya que no está ahí. Y lo voy a anotar abajo para que lo tengan. Veamos la expresión. El B es campo magnético. Tesla por
Veamos lo que acompaña ahí al campo magnético. El 2pi no, pero tienes el radio. Metro. Ya, y aquí debería haber hecho otra cosa yo antes. Debería haber colocado esta división. Ahí, entonces arriba te queda Tesla metro. ¿Me siguen, verdad? Sí, profe. Ya, veamos abajo en el denominador. ¿Qué tenemos? Arriba te quedó Tesla por metro. Y abajo tienes ni sub 0. Y el ni sub 0, ¿qué es lo que es? Es la permeabilidad del medio. Correcto, eso te queda Tesla por metro. Por column cuadrado. No, por metro. Es una forma, pero lo voy a usar ya que estoy usando tele y esto te queda ampere. Ahí. Eso es igual a qué cosa. Tienes una división de fracciones, ¿no? El primero queda igual. ¿Y qué pasa con el segundo? Se invierte. Ya, Y se cancela y le querían amper. Claro, por eso lo estoy mostrando para que la gente sepa. Ya Tesla metro, toda letra o número siempre le he dicho está dividido por 1. Y la división se convierte en esta multiplicación, pero el segundo se invierte, ¿no? El Tesla obviamente se cancela con esto. Y el metro se cancela con el metro. Y eso es igual a ¿cuánto? Amper. Entonces eso yo se los voy a colocar ahí para que sepan por qué me da amper, porque me dicen, el profe medio brujo llegó y sacó amper nomás, po. No, pues le estoy colocando. A ver, aquí hay un juego que está preguntando. Profe, una pregunta. A ver, Anita María Eugenia Barraza, son los mismos grupos de trabajo. Anita. Ha estado bastante callada, Anita, en estas últimas clases. Profe, Al tiro, don Cristian. Dígame. tengo una duda. ¿Por qué siempre que se repiten dos veces las mismas unidades, tanto arriba como abajo, por qué siempre las cancela? Y si las cancela, ¿eso afectaría al resultado o me daría lo mismo? Claro que afecta el resultado, porque aquí, Cristian, lo que tú tienes. Pero lo que no entiendo es por qué la cancelación. Ya, pero escúchame. Tú aplicaste la ley de Ampere, despejaste la corriente y están los números, sin unidades. Y yo, históricamente, así misteriosamente dije 60 amperes. El número te queda 2 por 3, exponente a la menos 6, dividido por exponente a la menos 7. Arriba te queda 6, exponente 6 por 10, el 10 elevado a 7 pasa como 10 elevado a 7, te queda 10 elevado a 1, y 6 por 10 elevado a 1, 60. ¿Qué cosa? Esto. Arriba te quedó Tesla, que corresponde al campo magnético. El radio era en metro, lo pasamos de centímetro a metro. Y abajo te quedó la constante de permeabilidad, que es Tesla por metro ampere. Cristian, ¿me sigue? Sí, profe. Ya. Entonces usted lo que tiene ahí es una división de fracciones. Y para una división de fracciones usted conserva el de arriba igual. Ahí. Pero recuerde que toda letra o número siempre está dividido por 1. ¿Verdad? Y lo que es división, Claro. y lo que es división, esa línea que está ahí, se convierte en multiplicación. Pero al convertirse en multiplicación usted debe dar vuelta el denominador. Por eso el amper que estaba aquí pasa arriba y te queda el otro Tesla por metro.
Entonces ahí usted puede eliminar los Tesla y los metros, po, y le queda amper partido por 1 que corresponde a amper. Es decir, dimensionalmente eso estaría correcto. Realmente eso te da en amper. Entonces, en caso de los números, profe, no necesito, o sea, de los resultados que, o sea, de las unidades que usted canceló, eso no lo considero como una forma de multiplicar o dividir. No, pues a mí me interesa. Solo los números que están. Claro, si tú me dices. Solo los números que están sin tacha. Sí, correcto. Aquí yo tarjé el 4 con el 4, porque están dividiendo, y el pi con el pi. ¿Ya? Pero a mí lo que me Prácticamente es interesa. como simplificar. Claro, si tú simplificas, pues, eso es. Ahora, si tú no lo quieres, Elimináis si tú no lo quieres hacer, simplificar, tú colocas en tu calculadora 4 exponente a la menos 4 por 2 por 3.14 por 3 exponente a la menos 2. Eso te da un número. Lo anotas. Y lo divides por 4 por 3.14 exponente a la menos 7 y te va a dar 60 listo al tiro. llegáis al mismo resultado, Cristian, solamente que el profe lo hace para hacerlo más corto solamente. Claro, y para explicarle, ¿cierto?, por qué te da en amper, porque a mí me interesa, siempre le he dicho, desde el primer día que le hice clase, ¿cierto?, las unidades de medida. A mí me interesa que usted le coloque el resultado. Entonces, alguien me podría objetar, ¿y de dónde sacó el amper, profe? Ahí se lo estoy mostrando. Abajito, le hago el cálculo numérico para que usted lo tenga cuando estudie, ¿me entiende? Sí, profe, ya comprendo ya. Para que vea que esto no es una cuestión que es como un as bajo la manga, sino que es una cuestión real y precisa y usted tiene que trabajar eso. Y lo más probable es que cuando usted esté haciendo su tesis va a tener que hacer todos estos cálculos numéricos y demostrarle al profesor qué es lo que corresponde. ¿Listo? Aquí hay otra pregunta, espéreme un poquito. ¿Estuvo enferma, Anita? ¿Y ahora cómo estamos? ¿Bien? ¿Tiquitaca o no? Ya, qué bueno. Se recuperó bien. Cuídese. ¿Vio las notas de los informes, no? Anita. Ya, sí, eso lo voy a tener que ver con él ahí más ratito, no se preocupe. Ya. Ya, dice aquí, si analizamos lo siguiente, ¿cómo serían los vectores de campo magnético que entran y salen de tu pantalla a través de la derecha a la izquierda? Ya, pues aquí tiene usted el alambre. Usted con la regla de la mano derecha, ahí se lo estoy explicando en un dibujo, ¿lo ve, Cristian, o no? Tome Sí, el alambre profe. con la mano derecha y complete la circulación. A su izquierda usted va a tener puntitos y a su derecha tiene cruces. ¿Qué significa que tenga cruces? Que en esta zona a la derecha el campo magnético está entrando, da la vuelta completa y sale por acá. Es decir, crea un círculo concéntrico, en ese sentido. Y eso lo hace con la regla de la mano derecha. El dedo gordo le indica el sentido de la corriente. En este caso la corriente va hacia arriba. Ya. ¿Listo? ¿Cómo se termina cierto sentido del campo magnético? ¿Preguntas, dudas de esto? ¿Preguntas, dudas? No, profe. Listo, vamos con el otro problema. Hay dos corrientes rectilíneas y paralelas, uno de 30 amperes y el otro de 60 amperes. Se encuentran en el vacío separados 6 centímetros de distancia. Determinar el valor del campo magnético generado en un punto situado en medio de ambas corrientes. Si y uno y sus dos tienen igual sentido. Entonces vamos a hacer ese problema. Le vamos a poner aquí amarillito los que hemos hecho para que no se nos olvide repetirlo después. Ese también. Y ese también. Los otros anteriores son como repaso.
Ya. Entonces vamos a hacer I sub 2, I sub 1 y sub 2 tienen el mismo sentido. La corriente sub 1 vale 30 y sub 2 vale 60. La distancia de separación vale 6, dividido en 2, 3 centímetros. Y los 3 centímetros son 0,03 metros. Resolución. Para calcular el campo magnético en el punto medio situado entre ambas corrientes, debe aplicar el principio de superposición. Esto implica que en primer lugar hay que determinar el campo magnético creado por cada una de las corrientes en dicho punto medio y utilizamos la expresión. Aquí tengo el campo magnético producido por el alambre 1, que lleva una corriente 1. Eso sería n sub 0 y sub 1 partido por 2pi de sub 1. El 4pi, perdón, el epsilon, el mu sub 0 es 4pi por 10 a la menos 7. La corriente son 30 amperes. Abajo tiene 2pi por la distancia 0,03. Se le va el valor de pi y tiene ahí 4 por 30 son 120 exponente a la menos 7 dividido por 2 por 0,06. Y eso debería darle un valor de 2 por 10 elevado a la 4 Tesla. B sub 2 es min sub 0, 4pi por 10 elevado a menos 7 por la corriente sub 2 que son 60 amperes partido por 2pi por la distancia en cuestión. Y eso te da 4 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. ¿Cuál es de los dos campos magnéticos más intensos? ¿El B1 o el B2? ¿El B2? ¿Seguro? ¿El B1, profe? El B1 está más cercano al 0, ¿no? Si 10 elevado a la menos 4, usted tiene antes del 2 y del 4 tiene 4 ceros. Tiene 3 ceros. Entonces el 0,0002 está más cercano al 0 y el otro, el 0,0004, está más alejado del 0, ¿no? ¿Estamos claros, no? Sí. Ya. Si las corrientes tienen el mismo sentido, el campo magnético B1 y B2 tendrán sentido opuesto. Puedes comprobarlo mediante la regla de la mano derecha. Aquí están ubicados 6 centímetros. La mitad son 3 y 3 centímetros, ¿no? Si yo tomo el alambre I1, lo tomo con la mano la regla derecha, el campo magnético aquí en esta zona, para el I1, ¿sale o entra a mis ojos? ¿Qué voy a tener? ¿Puntito o cruce? En la izquierda debería tener puntos. Puntos. Ahora lo evalúo acá, el verde, en esta zona en verde. ¿Qué voy a tener para el campo magnético producido a la derecha de este alambre que lleva una corriente I1? ¿Hacia dónde apunta? Hacia adentro, debería tener cruces. Ahí debería tener cruces verdes, como las del Wander, cruces verdes, apuntando hacia el interior. Ya, veamos ahora el alambre I sub 2. Ya, tomo la regla de la mano derecha, en el punto medio, este es el punto de evaluación, en esta zona, ¿qué debería tener? ¿Puntos o cruces moradas? Puntos. Puntos. Y en esta zona que está acá. Cruces. Cruces. No me interesa en esta zona, no me interesa esta zona porque el punto de evaluación es entre las corrientes, no me dice a la izquierda de la corriente I1 ni a la derecha I2. Simplemente hicimos un análisis cualitativo de la dirección de las corrientes. Lo que me importa es evaluar en ese punto. Entonces, si tú te das cuenta, tengo dos vectores. ¿Esos vectores se suman o se restan? Se restan. Se restan. Entonces tú tienes dos posibilidades. B1 menos B2 o B2 menos B1. Entonces dice esto. Aquí dice, fíjate la explicación. Esto implica que al tratarse de vectores de módulo de campo magnético en dicho punto, es la resta del módulo mayor y del menor, y su sentido será el de mayor de los dos. Entonces el campo magnético es B2 menos B1. 4 por 10 elevado a la menos 4, menos 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla, te queda 2 por 10 elevado a la menos 4 Tesla. Es decir, tienes el campo magnético en esta zona. ¿De acuerdo? Entonces la diferencia, el que sale menos el que entra, si tú quieres. Ahora, ya resolvimos el problema cuando tienen igual sentido. ¿Qué pasa si I sub 2 y 1, 2 no tienen el mismo sentido? Entonces ahora lo que tenemos es esto. Si las corrientes tienen dicho
el mismo sentido, B1 y B2 tendrán el mismo sentido, puedes comprobarlo utilizando la regla de la mano derecha. Ahora, tú tomas este alambre, el verde, ¿cierto? Vamos a suponer que la corriente va hacia arriba, porque tiene sentido inverso, podría haber sido al contrario, pero se supuso esto. Ya. A la izquierda del ISUT 1, ¿qué es lo que tienes? ¿Cruces o puntos? Puntos. Puntos. Ya. Y aquí en esta zona, ¿vas a tener cruces verdes o puntos verdes? Cruces verdes. Cruces verdes. Veamos ahora el ISUT 2. Tienen diferente sentido, va hacia abajo. Regla la mano derecha. ¿Cierto? Ahora, ¿qué sucede? Tiene B1 en esta zona, ¿cierto? Tiene puntos saliendo en esta zona y aquí tiene puntos entrando, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Tiene cruces, ¿verdad? Para B1, cruces moradas. ¿Qué pasa con los dos vectores? ¿Se suman o se restan? Se suman. Se suman los dos, ¿ves? Y los dos apuntan para adentro. Entonces dice acá, esto implica que al tratarse de vectores de módulo más magnitud, se suman ambos módulos. Entonces tiene 4 por 10 a la menos 4 Tesla, más 2 por 10 a la menos 4 Tesla, te queda 6 por 10 a la menos 4 Tesla. A ver, aquí hay una persona que... Profe, le envió un correo indicándole mi problema. Ya. Nicolás, ¿cuánto se llama este joven? Barrientos. Nicolás Barrientos, déjame anotarlo aquí en un papel para ver su nota. ¿Alguien es de ese grupo, de ese paralelo, no? Yo. ¿Quién es Yo, yo? profe. Ya, entonces... Profe, el grupo... Ya, entonces ustedes me indican ahí, yo al final de la clase ahí converso con ustedes. Nicolás Barrientos, ¿no? Ya. Sí, profe. Ya, pues ahí me esperan y ustedes apañan por él. ¿De acuerdo? Sí, obvio, peleamos Ya, por perfecto. Sí, pues, es lo que corresponde. Y aquí tenemos... Ya, eso ahí es 6 por 10 ya. Este otro problema. Ya, dice en qué punto situado próximo a dos corrientes rectilíneas separadas 50 centímetros, situadas en el vacío, cuya intensidad circulan en el mismo sentido, sus respectivos valores son I sub 1, 2 amperes e I sub 2, 4 amperes, anula el campo magnético. La distancia son 5 centímetros, 50 centímetros, 0,5 metros. Las corrientes I sub 1 son 2 amperes. El otro, ¿cierto? Son I sub 2, 4 amperes. Y yo quiero saber, ¿cierto?, a qué distancia se deben ubicar estos alambres para que el campo magnético sea cero o nulo. Entonces, si llamamos B1 al campo magnético creado por las corrientes I1 y B sub 2 el campo magnético creado por la corriente sub 2, según el principio de superposición, el campo magnético B creado por cada punto próximo a P en ese punto, a ambas corrientes, será la suma del campo magnético creado por cada una de ellas. Es decir, el campo magnético total es B1 más B2, la superposición. Pero queremos que el campo magnético sea cero. Y para que sea cero, B1 más B2, entonces, ¿qué es lo que hago? Pasamos, ¿cierto?, el B1 hacia el otro lado, o te queda B1 menos B2. Es decir, B1 y B2 deben tener el mismo módulo y dirección, aunque sentido opuesto. Entonces, aquí debería ser, tengo el campo magnético debido a la corriente I1, y este es el campo magnético debido a la corriente I sub 2. Si yo aplico la regla de la mano derecha, en esta zona, ¿cierto?, se van a sumar los dos campos magnéticos. A la izquierda del I sub 1, B2 más B1. El verde es producido por este alambre a esa distancia y el otro campo magnético es producido por el otro campo magnético y los dos se suman. Por lo tanto, es imposible que sean nulos. Si yo lo analizo a la derecha, aquí está el morado, que es el campo magnético creado por la corriente I sub 2, más el campo magnético producido por la B1. Ambos se suman. Entonces tengo la suma B2B1, B2B1. Entonces es imposible. Pero fíjate bien que aquí entre medio tengo
la zona verde apuntando hacia el interior y la zona, ¿cierto?, morada hacia el exterior. Entonces lo más probable es que sea entre los alambres que están ubicados a una cierta distancia. Entonces a continuación, si igualamos ambos módulos, tenemos que B1 igual a B2. Entonces el B1 es el campo magnético producido por el alambre que lleva una corriente I sub 1 a una distancia de 1 igual al otro. Ahí nos queda que D, ¿cierto?, es igual a D1 más D2. Bueno, tenemos esa ecuación, que tenemos la igualdad de los campos magnéticos y la distancia total. D, ¿cierto?, es la distancia de 1 más de 2, que son esas dos distancias. Porque quiero saber a qué distancia entre las dos. Nadie me dice que sea el punto medio. Porque ¿cuándo sería el punto medio? Cuando las corrientes sean iguales. Pero aquí las corrientes no son iguales. ¿Se dan cuenta? Si fuesen 2 y 2, el punto medio, ¿cierto?, sería la mitad. Es decir, si eran 50 centímetros o 0,5 metros, serían 0,25 y 0,25, pero como las corrientes tienen diferentes magnitudes, entonces tenemos una ecuación que la suma la igualdad de los campos magnéticos y la otra ecuación que la distancia D total es de 1 más de 2. Se nos van mi sub 0 partido por 2pi, a ambos costados te queda aquí I sub 1 es A de 1 como I sub 2 es A de sub 2 y la otra ecuación D igual a D1 más D2. La corriente I sub 1 vale 2, la corriente I sub 2 vale 4, D1 y D2 incógnita, y la distancia total vale 0,5, D1 más D2. Entonces aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones. Tengo una ecuación arriba, esa es la que estoy mostrando, y la otra. Entonces tengo 2D1, ahí dejo, y abajo al lado quedó 4, pero D sub 2, ¿cuánto vale? Despejo de aquí D sub 2 y te queda 0,5 menos D1. Entonces te dejo todo en función de D sub 1. Entonces multiplicamos 2 factor por 0,5, que te queda 1, y 2 por menos 2, 1, te queda menos 2 de sub 1. Y el otro lado te queda 4 de sub 1. Y de ahí lo que hacemos, paso este para allá, te queda 1 es igual a 6 de 1. O sea que de 1 vale un sexto, y por tanto de 1 vale 0,17 metros, y lo aplico en esta ecuación. 0,5 es igual a D1, que vale 0,17 más D sub 2, y te queda que D sub 2 vale 0,33 metros. Es decir, ese punto debe estar ubicado a 0,17 metros del alambre 1 y a 0,33 del otro. Si tú sumas 0,17 más 0,33, te quedan los 0,50. ¿Preguntas, dudas? No, profe. Ya. Voy a terminar la clase de hoy a esta hora, porque tengo que ver el problema del alumno y yo me comprometí con él en los últimos 10 minutos. ¿Les parece, chiquillos? Sí, profe. Sí, profe. Ya, entonces yo me quedo en el aire con los compañeros de su grupo para ver el problema. ¿De acuerdo? Ok, profe. Sí, profe. Ya. Ok, nos vemos entonces, los demás pueden quedar liberados y nos vemos la próxima clase el miércoles. Chao, chao. Chao, Ok. profe, que esté Ya, bien. profe. Gracias. Chao, chao. Igual, Que vaya bien. chao. Veamos la nota de su compañero. Chao, profe. Chao. Pongámosle, profe. Déjame ver. Aló. Sí, Hola, profe. ya voy a ver la nota de su compañero que se fue, tuvo que ir al kinesiólogo. Vamos viendo. ¿Cómo está, profe? Bien, Qué bueno. con algunas cosas imprevistas que están apareciendo, pero me parece que es resultado de algo. Terminé de escribir un libro, un capítulo de un libro, que lo estoy haciendo con un profesor mío del magíster de epistemología, que me llamó hace como 6 meses atrás para conformar un equipo de trabajo. Él le faltaba un físico y me dijo si quería trabajar con él. No se ha hablado, Buena, profe. no se ha hablado de dinero, ninguna cosa, ¿me entendís? Pero si hay un profesor tuyo que confía en tu gestión y te da un trabajo, tú pasas a formar parte de un equipo de trabajo donde hay gente que
te mantiene latente, ¿me entendí? Entonces, si te llaman por algo, y de hecho lo escribí, tuve que investigar sobre el desarrollo de la física desde el año 1900 a 1950, y me encontré con varias novedades, pensé que estábamos en pañales, que no sabíamos nada, y no fue así. Les podría contar varias anécdotas que me pasó con eso, pero bueno, y lo hice, lo escribí, lo mandé, me hizo unas correcciones, me hizo a estas correcciones pequeñas, lo mandé y me dijo ahora a esperar, pues, y parece que se va a publicar en Colombia a nivel de Latinoamérica. Entonces va un capítulo de ese nombre, va un capítulo de esa historia Máquina, profe. Una con, máquina. con mi nombre, ¿me entendí? Entonces, es por eso que a ti te va a pasar lo mismo, vos. Si tú eres bueno en lo que haces, te vas a encontrar que de repente, ¿cierto? Te vas a encontrar en un lugar que a lo mejor tú dices, yo no me merezco esto, ¿por qué me apareció esto? Porque la gente reconoce en ti que eres bueno en lo tuyo, ¿me entiendes? Y muchas veces, por ejemplo, esto yo lo hago por amor al arte, porque quiero, ¿me entendí? Es un nuevo nicho, y el día de mañana a lo mejor me atrevo a escribir una cosa solo. Y bueno, es tu decisión, pues tú eliges. Yo podría haberle dicho que no, o le podría haber dicho que sí, y eso está en tu libre albedrío, pero si la gente te llama y te confía eso es por algo, ¿no? Ya, este muchacho, ¿cuánto se llama? Nicolás Barrientos. Nicolás Barrientos. El 5, ahí está, profe. Ya, ¿y con quién lo mandó? Con La Anita, Anita, con Iván, con el Benjamín, con el Ya, Alfredo, espérate un poquito, vamos a ver qué pasó. con Jorge. Sí, vamos a ver al tiro. con Jorge también. Ya, Dúa. esperemos, sí. Deja, ¿dónde están esas cosas, esos trabajos? Aquí está. ¿Dónde estará él aquí? Alexandra Viviana, Alexis Ignacio, Alonso Roberto, Andrés Esteban, Anita María Barraza, ¿no? ¿Aquí? Sí, profe. Ya, veamos. Esto fue lo que yo bajé del trabajo que ustedes mandaron, pues. Tengo todos los trabajos guardados y los bajé para poderlos corregir. Sí, sí, él lo hizo con nosotros, profe. Sí. Anita Barraza. Ah, ahí está Nicolás Barrientos, ¿sí? Fue error mío. Ya, perfecto. Ni un problema. Entonces, eso lo cerramos. Y vamos a colocar en la nota. Y esto es... ¿Cómo está el trabajo, profe? ¿Le gustó? Sí, pues si yo le hice, en general le hice un comentario. Ah, es que los tengo protegidos. Espérate un ratito. Si yo hago un cambio no se va a notar. Entonces, yo lo subo protegido. Cuando tú quieras tener una información Excel, tú vas a propiedades y ahí le colocas aceptar. Entonces le pones protegido solo de lectura. Nicolás Barriento. Entonces, ¿con quién está? Con la Anita María, ¿no? Sí, profe. Yes, sir. Ahí está la nota. Ahí sí. ¿Ya? Listo, fue un error mío que no lo anoté. Sí, profe. Ya, con eso estamos listos, así que no se preocupen, dile que más rato lo subo al... Pero esas son sus notas. Ya, profe. Profe, ¿Listo? otra pregunta Dime. sobre las pruebas, sobre los certámenes en grupos que quedan. Esos son los mismos grupos de laboratorio, ¿no? Claro, trata de mantener el mismo grupo de trabajo. Ya, Así que en eso no hay problema. ya, profe. Así que los mantienen y están las fechas dadas y yo les voy a decir la materia que entra y me entregan, me suben, igual como me subieron el informe, una persona se encarga de subírmelo, Carga y pone los nombres de todos solamente. claro, y después yo los corrijo y les coloco la nota. Y tienen que aprovechar porque son de Ya, carácter profe. grupal. ¿Estamos listos entonces? Ya, profe. Ya, Chao. Muchas Una gracias. consulta. Ya, dígame. ¿Profe? ¿Le puedo hacer una consulta sobre, aprovechando la instancia sobre la prueba 1, que tuve un problema yo y la otra vez tuve un problema con copiar el correo suyo y le envié mal el correo? ¿Qué pasó? Yo en esa prueba
hice la prueba y el ejemplo, yo le envié un correo a usted donde usted consideraba correcta una respuesta donde no se aplicaba bien la fórmula. Entonces, yo aplicando la fórmula bien me daba un ¿Cómo resultado funciona y el yo micro? aplicando la fórmula mal me daba bien el resultado. Y esa era la respuesta correcta. No Entonces, yo sé, le vos, envié todos los fundamentos sobre eso y mándame un correo como corresponde, vos, mándamelo a mí, te voy a anotar aquí el correo. ya, por favor. No noté mal y tengo todos los fundamentos guardados, pero se lo envié al correo institucional de usted, No, pero sí, lo tengo malo ese correo, me lo no. tienen que arreglar. Ahí está mi correo. ¿Lo veo, no? Garrido. Esther. Garrito. ¿Profe? Esperemos un poquito. ¿Lo notaste? Sí, profe. Ya. Eh, Mauricio Alexander Meneses, ¿quién es? Yo. ¿Ya qué pasó? Es que le envié el trabajo, pero no tengo 10 de 100. Y A ver, cuando le envié, revisé y tengo como un retraso de 187 días con 15 horas. ¿y qué quieres que hagan ante eso si no lo entraste a tiempo? Es que no se lo envié el día 17 ¿Tú quién eres? ¿Cómo te llamas? ¿De qué paralelo eres? del 300. Ya, Mauricio Alexander Meneses Aravena. Meneses Alexander tiene un 10 y un 10. Sí. Pero le envié el trabajo yo el día que correspondía. A ver, lo vamos a ver, po. Espérate un poquito. Eres del paralelo 300, ¿no? Barras, no. Este muchacho. Nicolás Barrientos. Ya. A ver. Estas son las simulaciones que yo tengo. ¿Cuánto te llamas tú? Mauricio Alexander Meneses Aravena. Ya, aquí tengo a Alexandra Viviana Guerra, Alexis Morales Giraldo, Alonso Muñoz Link, Andrés Contreras, Anita María Barraza, Bastián Alonso Montenegro, Benjamín Alejandro Arancibia, Benjamín Alexis Vega, Benjamín Alfredo, Camila Andrea, Cristóbal Ezequiel, Darien Christopher, Diego Ramírez, Dorian Alexis Pino, Franco Benjamín Romero, Juliano Alexandro Pasadore, Humberto Nofre Cantellano, Jeremy Alexander Zamora, ¿ese eres tú? Aló, Marco No. Joaquín Gutiérrez, Matías Ignacio Tapia Ahumada, Benjamín Sebastián Alejandro Cruz Flores, Sebastián Alonso Díaz, Sergio Ignacio Pizarro Ormazábal. Esos son los que a mí me llegaron al aula y eso fue lo que bajé en la simulación, pues esos son los trabajos que tengo. Es que, profe, yo se lo envié el día, pero me sale que hay un retraso de 187 días. El trabajo supuestamente me dice la hora de entrega el día 10 de noviembre del 2020. Ah, no sé lo que pasará ahí. Todos estos son los trabajos que yo recibí, pues y nadie me ha alegado. Veamos, estos son los de 300 O y si quiere, 302. o si quiere se lo envió al correo, si... Mándamelo al correo, pero tiene que venir estipulada la fecha de entrega. Si tú lo entregaste dentro del plazo, te lo acepto. Si tú lo entregaste fuera de plazo, no te lo voy a aceptar. Ya. Tú tienes que demostrar, ¿no es Porque cierto? si... Escúchame, mándalo Ya. a mi correo. ¿Anotaste mi correo?
No, Ya. Te lo voy a dar. Era bgarridoter@gmail.com. Esther. Ahí está mi correo. Todo con minúsculas, sí, ¿ah? ¿Aló? ¿Me escucha o no? sí. Ya. Me tienes que demostrar, escúchame bien, si tú dices que lo mandaste dentro del plazo, tú me tienes que demostrar, ¿lo cierto?, que realmente lo mandaste dentro del plazo. Si está fuera de plazo, no te lo voy a aceptar. Porque, Le envió el documento más la foto claro, con el claro, día que le claro, envié. claro. Tú me tienes que demostrar. Si estáis dentro del plazo, ningún problema. Ya. Sí, porque puede haber un problema técnico que escapa a mi quehacer y escapa a tu quehacer. Pero si me lo mandaste 2 semanas después, no te lo voy a aceptar, po, porque obviamente tenemos fechas que cumplir. Es que tenía los dos trabajos listos, pero me confundí Ya. porque el otro era para el otro mes. Entonces le iba a enviar los dos juntos. Ah, bueno, sí, no, pues que escúchame, si no eres ahora me estás hablando otra versión, ¿me entiendes? No, Entonces, no, profe. Es que cuando pensé que uno en para el 28 de mayo y ese trabajo también lo tenía listo. Y ahí me fijé que era para el 28 para este mes. Entonces ese todavía no se lo envió. Y ahí le envié el otro, el que pidió. El de ley de Coulomb con la... ya, por eso te digo, si tú me envías los trabajos y estás dentro de la fecha y tú eres capaz de demostrarme que lo mandaste dentro de los plazos, te lo voy a aceptar. Si tú me lo mandaste fuera del plazo, no te lo voy a aceptar, porque tengo que ser justo con los demás. Si alguien me va a mandar hoy día un trabajo, no se lo voy a aceptar porque está fuera de plazo, ¿me entiendes? Ya. ¿Ya? ¿Estamos claros? Sí. Ya, si usted está dentro del plazo y tuvo un problema técnico, ningún problema, se lo acepto. Si usted me los manda fuera de plazo y no es capaz de demostrarme que me mandó que los trabajos dentro del plazo que corresponde, no se los voy a aceptar porque creo que lo justo es lo justo. Si no, no termino nunca de estar aceptando tareas, ¿me entiende? Por eso se las mandé, esas tareas se las di casi con un mes de anticipación. Y usted podía entregar las tareas desde el mismo día en que yo se lo entregué hasta la fecha correspondiente. ¿Le queda claro? Sí. Ya. Mándemelo entonces a mi correo y ahí me tiene que demostrar sí que estuvo dentro de los plazos, que hubo un problema técnico. Si no es capaz de demostrarlo y no me convence de lo que usted me está diciendo, no se lo voy a aceptar. Ya. Ya. Ok. ¿Alguien más? Bien. Hasta luego, que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Esté Chao, bien. chao. Gracias.